Buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos acerca de la OMS y el Reglamento Sanitario Internacional. El grupo número 14 está conformado por mi persona, Marian Pérez, Salvador Sosa, Ana Velázquez, Jesús Romero y Rosa Teixeira. Y en ese orden estaremos conversando. Siguiente. El Reglamento Sanitario Internacional de la OMS es un instrumento jurídico vinculante para 196 países, diseñados para prevenir, proteger y responder a la propagación internacional de enfermedades y riesgos de salud pública. Adoptado en el 2005 y vigente desde el 2007, obliga a los estados a detectar y notificar eventos sanitarios a la OMS, minimizando interferencias innecesarias en el comercio y tráfico internacional. Siguiente. Dentro de su función principal está establecer las capacidades nacionales básicas que los países deben tener, que son detección, evaluación, notificación y respuesta para así poder manejar eventos de salud pública. Protección. Introduce salvaguardas para proteger los derechos de los viajeros, el tratamiento de sus datos personales y evitar la discriminación. Dentro de su propósito está, primero, prevenir la propagación internacional de las enfermedades. Segundo, proteger contra dicha propagación. Tercero, controlar y dar respuesta de salud pública. Y cuarto, proporcionalidad. Todo lo anterior debe hacerse de manera proporcionada a los riesgos de salud pública, evitando interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. Siguiente. Ok, con respecto a la OPS, esta actúa como la oficina regional para las Américas de la OMS. Su rol específico incluye asistencia técnica, donde ayuda a los países de la región a fortalecer sus sistemas de vigilancia y la respuesta para cumplir con los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional. El monitoreo y evaluación facilita herramientas como el ESPAL, que es la herramienta electrónica de autoevaluación de los estados partes de la OMS para la presentación de informes anuales sobre la implementación del Reglamento Sanitario Internacional y las evaluaciones externas voluntarias para que los países midan su progreso. Luego tenemos coordinación regional, sirve de enlace para que los Estados miembros de las Américas compartan experiencias exitosas y se apoyen mutuamente en tiempos de crisis. Y por último, el fomento de alianzas, trabaja con otros sectores como por ejemplo transporte, agricultura y comercio para contribuir sistemas de alerta coherentes ante cualquier amenaza a la salud. Bien, para que el Reglamento Sanitario Internacional logre su cometido, requiere comunicación constante entre los diversos entes que lo componen. Para ello surgen los Centros Nacionales de Enlace, también llamados CNE, los cuales establecen dicho hilo comunicacional entre los entes nacionales y la OMS. Esto utilizarse 24 para evitar que un evento de salud o enfermedad pase debajo del radar de la OMS. Siguiente lámina, por favor. El Centro Nacional de Enlace tiene que cumplir con unas funciones las siguientes. Cada país, como primer principal, debe tener un CNE como único punto de comunicación oficial con la OMS. Este debe estar operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Esto va a funcionar como un canal oficial para notificaciones urgentes hacia la OMS y consultas teóricas hacia la misma. Siguiente lámina. Todo esto con el fin de lograr un flujo de información rápido entre los entes nacionales y la OMS para coordinar los esfuerzos. Esto se va a llevar a cabo principalmente a través de cuatro pasos. Primero, la detección local del evento, el cual se daría en hospitales, laboratorios o puntos de entrada que identifican el evento inusual que se esté llevando a cabo. Una evaluación a nivel nacional, en el cual las autoridades nacionales evalúan la situación que se esté presentando. En caso de ser necesario, dicha evaluación pasa a ser notificada a la OMS a través del CNE y esto debe llevarse a cabo en menos de 24 horas. A su vez, el CNE tiene la responsabilidad de dar diseminación interna dentro del país para informar a las diversas instituciones nacionales pertinentes
con respecto a la situación que se esté presentando. Siguiente lámina. Un ejemplo claro de cómo se da este flujo de información puede ser el dado en la pandemia del COVID-19. Durante noviembre, diciembre del año 2019 comenzaron a aparecer casos de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. El CNE de China comenzó a investigar dichos casos y ya para el 31 de diciembre de 2019 le notificó a la OMS. Entre diciembre y enero, básicamente durante todo el mes de enero de 2020, la OMS se mantuvo en investigación constante y en contacto con los entes nacionales presentes en China y declara la emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto debido a la diseminación dentro de China, el sudeste asiático y otras partes de Asia Meridional. Ya para el 11 de marzo de 2020, debido a que había una diseminación de la enfermedad a nivel global, la OMS lo caracteriza como un bruto pandémico, activando así los protocolos máximos de respuesta global. ¿Esto porque es importante? Esto debido a que mientras más rápida sea el accionar y sea medido de manera adecuada, se logra contener la enfermedad y tener un menor impacto con respecto a lo que viene siendo el comercio internacional. Para entender cómo el mundo reacciona ante una crisis de salud, debemos conocer que es una emergencia de salud pública de importancia internacional. No todos los brotes entran en esta categoría para que la OMS los declare, ya que deben cumplirse estrictamente tres condiciones. En primer lugar, que el evento sea extraordinario, es decir, algo inusual o totalmente inesperado. Número 2, que exista un riesgo real de propagación a otros países. Y número 3, y lo más importante, que la situación sea tan grande que requiere una respuesta internacional coordinada. No basta con que un país actúe solo, se necesita que el mundo trabaje en equipo. Siguiente. Pero, ¿cómo se decide esto formalmente? Los países utilizan una herramienta técnica llamada el instrumento de decisión o anexo 2, que como ven en el diagrama, se realizan cuatro preguntas críticas. Número 1, ¿el impacto en salud pública es grave? Número 2, ¿es un evento inusitado o imprevisto? Número 3, ¿hay riesgo de que cruce fronteras? Y número 4, ¿podría afectar los viajes o el comercio internacional? La regla es clara. Si la respuesta es sí a al menos dos de estos criterios, el país tiene la obligación legal de notificarlo a la OMS en menos de 24 horas. Además, existen enfermedades automáticas que siempre se notifican, como la viruela, el polio o el SARS. Una vez declarada la emergencia, la OMS gana la autoridad para emitir recomendaciones legales que los países deben seguir. Este protocolo no es solo teoría, se ha aplicado en crisis que todos conocemos como el ébola, la polio y recientemente con el mpox o la viruela del mono. Esto permite que la OMS dicte las pautas para frenar la crisis. Siguiente. Entonces, como hemos ido viendo, el Reglamento Sanitario Internacional no es solo un conjunto de normas jurídicas, es un compromiso donde 196 países se comprometen a fortalecer su infraestructura real frente a amenazas sanitarias. Y para que esto se dé, los estados deben de cumplir con dos requisitos críticos, que es desarrollar las capacidades básicas de salud pública y asegurar el control de los puntos de entrada. Esto apoyándose en la documentación técnica. Siguiente, por favor. Con respecto al desarrollo de las capacidades básicas de salud pública, esto significa que el país debe ser capaz de detectar, evaluar y notificar eventos en todo su territorio, desde un nivel local hasta el nivel el nivel nacional. El primer nivel que tenemos es el nivel local o comunitario, que es la primera línea. Aquí se debe detectar eventos que superen los niveles esperados en una comunidad o tiempo determinado. Tenemos el nivel intermedio o regional, el cual su función es confirmar los informes recibidos, evaluar el riesgo y apoyar las medidas de control inmediato. Y por último tenemos el nivel nacional, donde reside la máxima responsabilidad y el país debe ser capaz de evaluar todos los eventos urgentes en menos de 48 horas. Y si es necesario notificar a la OMS a través del Centro Nacional de Enlace
en un plazo no mayor a 24 horas. Siguiente, por favor. En cuanto a los puntos de entrada que corresponden a los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, estas son las puertas por donde viajan no solo las personas y las mercancías, sino también los posibles riesgos sanitarios. Y el Reglamento Sanitario Internacional exige que estos lugares cuenten con capacidades permanentes, que son los servicios médicos de urgencia, que deben tener disponibilidad de personal, equipos e instalaciones para la atención inicial de viajeros enfermos, el transporte seguro, donde deben haber equipos y personal capacitado para trasladar a las personas afectadas a centros de salud especializados, y la inspección y control, que no es más que el personal capacitado para inspeccionar los medios de transporte y asegurar que el entorno se mantenga libre de fuentes de infección o contaminación. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la documentación técnica, donde el control fronterizo se apoya en herramientas legales como el certificado de control de sanidad a bordo para embarcaciones o en la parte sanitaria de la Declaración General de Aeronave. Estos documentos son los que permiten rastrear y validar la situación sanitaria de los transportes internacionales. Siguiente. Cuando el director general de la OMS declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, emite directrices técnicas para manejar la situación. Esto lo hace a través de recomendaciones. Tenemos dos tipos. Están las recomendaciones temporales, descritas en el artículo 15, que se van a emitir ante una ESPI. Estas tienen una duración de 3 meses y son prorrogables, y además están diseñadas para aplicarse de forma inmediata. Un ejemplo de esto sería implementar protocolos de cribado en aeropuertos o acelerar la distribución de vacunas. Tenemos también las recomendaciones permanentes descritas en el artículo 16, que son para riesgos rutinarios o persistentes. Estas se aplican de forma continua para prevenir la propagación de enfermedades específicas, como la fiebre amarilla. Para poder aplicar estas recomendaciones, el Reglamento Sanitario Internacional exige que estas medidas se basen en principios científicos, pruebas de laboratorio y un riesgo real, evitando medidas discriminatorias o excesivas que dañen la economía sin un beneficio sanitario real. La OMS no actúa de forma unilateral. Esta depende de expertos independientes para legitimizar sus decisiones, haciéndolo a través de comités. Tenemos el comité de emergencia descrito en el artículo 48, que se convoca específicamente para evaluar si un evento constituye una ESPI. Este va a estar compuesto por expertos del cuadro de expertos del RSI de todo el mundo, y su función es asesorar al director, hacerse preguntas como ¿es una emergencia? ¿Qué recomendaciones temporales deben de emitirse? ¿Cuándo debe finalizar la emergencia? Por otro lado, tenemos el comité de examen que se describe en el artículo 50. Su función es más técnica y de largo plazo. Esta evalúa el funcionamiento general del reglamento y propone enmiendas o cambios permanentes a los procedimientos. Por último, tenemos la cooperación, que va a ser el compromiso de solidaridad del reglamento, en donde los Estados partes se comprometen a ayudarse mutuamente con la finalidad de cumplirlo. La OMS, la OPS y los países con más recursos deben colaborar con los países con sistemas de salud más débiles de 3 formas: técnica, logística y financiera. De forma técnica, al enviar expertos en epidemiología o en expertos de laboratorio. De forma logística, al suministrar insumos médicos o kits de diagnóstico. Y de forma financiera, al movilizar recursos para fortalecer las capacidades básicas. Además, los países deben compartir datos genómicos de virus o patrones de propagación de forma transparente y rápida, con la finalidad de ayudar a mantener la seguridad de todos los países. En conclusión, el Reglamento Sanitario Internacional es el único tratado jurídico vinculante que une a 196 países contra las amenazas sanitarias globales. Su éxito depende de equilibrar la protección de la salud con respecto a los derechos humanos y el comercio. La comunicación inmediata de los centros nacionales de enlace es el motor del sistema de alerta mundial. Las decisiones ante emergencias se basan estrictamente en evidencia científica y el consenso de expertos independientes, y que la seguridad sanitaria es una responsabilidad solidaria que exige fortalecer los sistemas de salud más vulnerables. Muchas gracias.